Por eso yo te pido con todo mi corazón, Señor, que puedas usar mi vida, que puedas darme gracia y sabiduría para poder ser motivo de bendición. Que al salir nuestras hermanas de este congreso puedan sentir que valió la pena el tiempo invertido y que no fue una pérdida, Señor, sino que fue ganancia para el espíritu y también, Señor, para poder servirte de mejor manera y con excelencia, como lo ha propuesto, Señor, y el Señor usted lo ha dispuesto en el corazón de nuestra amada pastora Solange, colocar eso como eslogan de este evento. Úsenos, Señor amado, y creemos que seremos todos grandemente bendecidos para exaltar tu nombre. Todo, Señor, lo queremos hacer para glorificarte a ti, para exaltarte a ti, porque tú eres el único digno y merecedor de toda honra y toda gloria. Lo pedimos humildemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Dios le bendiga grandemente. Amén. Yo he puesto un nombre al sermón que voy a predicar, y es el siguiente. Voy a hablar acerca de seguimiento y servicio. Es una vida de seguimiento y servicio, y estas cosas, estos dos elementos son modelo de vida cristiano, hasta el final. Hasta el final de nuestra vida, hasta el final de todas las cosas, nosotros debemos vivir una vida de seguimiento y de servicio. Entonces es muy importante poder comprender esto, estimados hermanos y hermanas. Todo genuino creyente, todo verdadero creyente debe tener una vida de seguimiento y servicio. La debe tener. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? La respuesta la encontramos aquí, a la luz de la misma palabra del Señor. Yo voy a hablar hoy acerca de dos razones, solamente quiero ser breve, hermanos, en lo que voy a exponer, porque entiendo que hay otro expositor. Entonces solo voy a hablar acerca de dos razones de por qué nosotros debemos servir y seguir a Jesús. ¿Por qué debemos servir y seguir a Jesús? La primera razón es porque en un contexto cultural adverso para las mujeres, hubieron mujeres que sirvieron al Señor con todo su corazón, dejando una huella imborrable hasta el día de hoy que ha quedado graficado en la palabra del Señor. Esa es la primera razón. Y la segunda razón de por qué yo debo servir y seguir a Jesús es porque el servicio y el seguimiento es la respuesta de amor de una persona que ha recibido un beneficio de Dios. Es porque respondemos al Señor con nuestro seguimiento y con nuestra vida de servicio en un acto de amor por los beneficios que hemos recibido de parte del Señor. Y este seguimiento tiene que ser hasta el final. Fíjese usted que en el texto de Marcos está aquí la escena de Jesús crucificado. Jesús ya muerto, ya expirado. Hay un soldado romano cuidando, ¿cierto?, las tres cruces que están ahí, y este soldado romano hace una declaración en el verso 39 y dice: cuando él había expirado, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. O sea, ya Jesús ha muerto, ya Jesús, hermanos, ha partido del escenario, ha expirado, pero está ahí la imagen de Jesucristo en la cruz, crucificado. Y posteriormente continúa con la perícopa, con el texto, diciendo: también había algunas mujeres, ¿sí? Y esas mujeres, mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y estaba esta otra mujer llamada Salomé. Pero note bien lo que dice a continuación, quienes, cuando él estaba en Galilea, refiriéndose a Jesús, porque Jesús es crucificado en Jerusalén, en la ciudad más importante de la provincia de Judea, pero Jesús era un galileo.
y en su calidad de Galileo, él desarrolla toda su vida ministerial. Galilea queda al norte. Ustedes saben, hermanos amados, de que en la localidad de Palestina, la ciudad más importante era la ciudad de Jerusalén, pero había una segunda ciudad más importante que estaba más al norte, que era la ciudad de Samaria, y más al norte todavía había un pequeño pueblo humilde de gente campesina, de personas que se dedicaban a la agricultura, a la pesca, gente muy sencilla. Ese lugar era llamado Galilea. Entonces lo que está dando cuenta el texto bíblico es que cuando Jesús estaba en vida, desarrollando su actividad, su labor ministerial en Galilea, estas mujeres, las que estaban viéndolo ahí, ahora crucificado, le servían, le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. ¿Se da cuenta? Es decir, ellas habían hecho un largo peregrinaje para poder llegar hasta el momento de la crucifixión del Señor Jesucristo. Entonces, quiero detenerme en lo siguiente, la importancia del seguimiento y del servicio. Hay una historia muy linda, a modo introductorio, que me gusta, que es de Juan Wesley. No sé cuántos de ustedes saben que Juan Wesley junto a su hermano fueron los fundadores del metodismo. Y Juan Wesley fue un incansable trabajador en la obra de Dios. En ese tiempo en el que no había las comodidades que tenemos hoy, Juan Wesley recorrió cerca de 40.000 kilómetros para predicar la palabra del Señor a caballo. Se cree que 40.000 kilómetros es el equivalente a dar la vuelta al mundo, hoy conocido. Y Juan Wesley recorrió 40.000 kilómetros en caballo, predicando en diferentes lugares la palabra del Señor. Escribió más de 100 libros y ayudó a escribir otros tantos. Y cuando este hombre tenía aproximadamente 74 años, se sentía avergonzado porque no podía orar las 4 horas que él acostumbraba. Se levantaba a las 4 de la mañana y oraba hasta las 8 de la mañana, porque lamentablemente su salud y los años le habían pasado la factura. Entonces no sentía el mismo vigor y la vitalidad, y se sentía avergonzado de no poder orar todo eso. Entonces su esposa un día le dice: ¿qué haces afligiéndote tanto, amargándote tanto, sacrificándote tanto? Te vas a morir de 74 años. Entonces este hombre le dice: ay, mujer, 5.000 personas Dios ha puesto bajo mi cuidado y algunas de ellas ni siquiera sé cómo están. Entonces, una de las características de un hombre, de una mujer que ama a Dios con todo el corazón, es que es un incesante trabajador en la obra de Dios. Es una persona que sirve, es una persona que trabaja, es una persona que produce. Y eso era la realidad de este hombre llamado Juan Wesley. Ahora, cuando nosotros hablamos un poquito, de esta palabra y nos adentramos en el contexto, siempre cuando nosotros analizamos la idea de los discípulos de Jesús, pensamos que el Señor solamente convocó para que le siguieran solamente a hombres. Y hablamos de los 12 discípulos de Jesús, y se ha hecho una oda, hemos levantado el nombre de los 12 discípulos del Señor Jesucristo, y pareciese ser de que esas personas eran las que realmente habían servido a Jesús de una manera preponderante o más relevante, porque en la misma palabra del Señor y en el mismo Evangelio de Marcos encontramos, por ejemplo, que Jesús come con pecadores, Marcos capítulo 2 verso 15, y está acompañado de hombres. Que Jesús navega en el mar de Galilea, Marcos capítulo 3 verso 7, y está acompañado solamente de hombres, de sus discípulos. Va a predicar la palabra del Señor, y cuando está predicando, el texto nos muestra que está solamente acompañado de hombres. Marcos capítulo 4 verso 34. Cuando va y sana enfermos y cura enfermos, de igual forma está solamente acompañado de hombres. Marcos capítulo 5 verso 31. Entonces hemos nosotros asimilado esta idea de que Dios
andaba solamente con varones, con hombres, y ellos eran los discípulos. Ellos eran los seguidores de Jesús y eran quienes estaban continuamente al lado de Él, predicando y haciendo lo que el Señor les enseñaba. No obstante, aquí encontramos nosotros este verbo, seguir, que denota una acción, en el versículo 41, hablando de estas mujeres. Y dice que cuando Jesús estaba en Galilea, estas mujeres que acabamos de señalar, y otras muchas que habían subido con Él a Jerusalén, estas mujeres le seguían y le servían. Ahí está, la palabra de Dios lo dice. Estas mujeres eran seguidoras de Jesús. Y note usted de que este verbo seguir no tiene la connotación de seguir a una persona en sus ideales. A veces los adolescentes tienen un cantante favorito y lo siguen por las redes sociales. Es súper fácil. Coloca usted un like y está siguiendo a su artista favorito. Hay algunas personas que, hermanos, tienen una tendencia política y que a lo mejor no son militantes, pero adhieren a una determinada ideología y por lo tanto son seguidores pasivos. Personas que piensan como aquellas personas que están dirigiendo sus partidos políticos. Pero el verbo seguir, acá en el texto griego, hermanos, se lee de la siguiente forma, se lee colofeo, así tal cual, colofeo. Y ese verbo, el verbo colofeo, es un verbo que sale en la Biblia en muchas ocasiones solamente en relación con el llamado que Jesucristo hace para que las personas abandonen su manera de vivir y se conviertan en discípulos de Jesús. O sea, no es un llamado, escuche bien, no es un seguir en el sentido de adherir a una ideología, sino que el verbo tiene directa relación con abandonar una forma, un estilo de vida y convertirse en un discípulo, literalmente en un seguidor, literalmente de Jesús. Este verbo está en muchas ocasiones en el Evangelio de Marcos. Hablando de Pedro y su hermano, en Marcos 1:18 dice que ellos dejaron al instante las redes y le siguieron. Ahí está el verbo, seguir. Abandonaron el trabajo que tenían de pescadores para convertirse en seguidores del Señor Jesucristo. Lo mismo le sucedió a Santiago y Juan en Mateo capítulo 4, verso 22. Dice que ellos lo siguieron. Ahí está nuevamente el mismo verbo, exactamente la misma acción, seguir a Jesucristo. Y pasa lo mismo con Leví, Mateo, el cobrador de los impuestos. Cuando Jesús lo ve sentado en el banco de los tributos públicos y le dice, ven y sígueme, y al instante él le siguió. Ahí está el verbo coloseo, seguir. Nunca esta palabra tiene relación con solamente adherir a una ideología. Nunca la connotación de seguimiento, por lo menos cuando utiliza este verbo, se aplica en la Biblia con solamente ser un simpatizante de un determinado líder carismático, sino que en realidad el verbo seguir significa literalmente abandonar la antigua vida pasada para convertirme ahora en un protagonista, de la vida que el Señor me está proponiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces esto es muy importante. De hecho, en cierta oportunidad se acerca un hombre al Señor y le dice, maestro, te seguiré donde quiera que vaya. Y el Señor le da una orden. ¿Sí? Y esa orden era que él tenía que dejarlo todo para poder convertirse en su discípulo. O sea, cualquiera que quiera seguirme, cualquiera que quiera ser mi discípulo, tiene que abandonar su antigua manera de vivir, tiene que abandonar sus comodidades para poder convertirse en un genuino discípulo del Señor Jesucristo. Entonces, era una condición para ser discípulo, para seguirlo a Él, hermanos, el abandonar. Y quizás para muchos era algo muy fuerte, muy chocante, el seguimiento físico, literal, el abandono de la familia, el abandono de la casa, abandonar tu trabajo. Hoy no es así.
así. Hoy nosotros sencillamente somos personas que podemos sentirnos cómodos, sentirnos a gusto con una determinada ideología. A veces cuando pasan por el censo le dicen, ¿y usted de qué religión es? Soy católico. ¿Va a misa? No, no voy, pero soy católico. Sí, soy un católico nominal. O soy un evangélico nominal. ¿Participa en la iglesia? No, pero yo creo en lo que creen los evangélicos. Cualquiera puede ser un simpatizante de Jesús. Pero el seguimiento demanda literalmente el abandono, un sacrificio, una entrega, demanda ciertos requisitos que no todos están dispuestos a dar. Yo decía, estimado hermano, ¿por qué razón es indispensable que un genuino creyente, que una mujer que verdaderamente ama al Señor, obligatoriamente tiene que tener una vida de seguimiento y una vida de servicio? ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué? Y dije yo que el primer motivo era que en un contexto totalmente adverso para las mujeres, hubieron mujeres que lo hicieron, que siguieron, que se atrevieron a aceptar el llamado a ser discípulas del Señor Jesucristo. Si ahora se hace difícil, imagínense cuánto más en una época. Yo hablo de unas cosas acá que a mí me parecen terribles, pero note usted que estos son unos dichos de rabinos del primer siglo. Mira lo que decían estos hombres, no tres, solamente tres, porque si me podrían decir más, yo creo que aquí me linchan, pero voy a decir solamente tres cosas que dijeron los rabinos del primer siglo. En primer lugar, hubo un rabino que dijo: es preferible quemar el libro de la ley antes de enseñárselo a una mujer. Nota el nivel de discriminación que existía en el primer siglo en contra de las mujeres. Hubo un rabí llamado Eliezer del siglo I, y este rabí dijo: quien le enseña a su hija, a su propia hija, quien le enseña la ley, le enseña obscenidades. Y en tercer lugar, y yo creo que está, pero debería resucitar, el Señor resucitar por unos 5 minutos para que entre todos le den una camotera, que dice esto. Un tercer rabí dice esto: todos los males que existen en el mundo entran por el tiempo que los hombres pierden hablando con las mujeres. Esas no son palabras mías. Quiero hacer esa declaración. Son palabras de rabinos judíos. Ese era el pensamiento del primer siglo. En ese contexto histórico, bajo ese marco, bajo esa realidad, tenían que convivir las mujeres. ¿Saben ustedes que las mujeres no podían entrar a una sinagoga a escuchar la palabra del Señor? Cuando peregrinaban al templo en Jerusalén, tampoco podían entrar al templo. Tenían un atrio. La palabra atrio es un patio. Había un patio exterior, y en ese patio exterior, en ese atrio, era el atrio de las mujeres, y era todo el acercamiento que las mujeres podían tener. Y si usted quería saber algo, adivinen que a quién tenía que preguntarle: a su marido, en la casa. No podía usted, por usted misma, poder entrar en una sinagoga y poder ser instruida. Y en medio de ese escenario aparece un revolucionario Jesucristo, aparece un hombre que dignifica la mujer, tan grande, que le da un valor tan impactante, un valor tan significativo. Mire, si yo quiero estudiar en un instituto bíblico, me van a citar en un lugar, me van a dar un horario, me van a dar una malla curricular, y yo ya sé que en tal día, en tal horario, hermanos, voy a tener una determinada cantidad de ramos. Pero seguir a Jesucristo era algo totalmente revolucionario. ¿Por qué? Porque en un momento se le acercan algunos discípulos y quieren seguirlo a él, y él les dice estas palabras: las zorras, ¿sí?, tienen su guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué le está diciendo? El que quiera seguirme tiene que saber que donde a mí me pilla la noche, bueno, ahí dormimos. Jesús enseñaba mientras caminaba.
Jesús enseñaba mientras vivía. Jesús enseñaba mientras visitaba aldeas. En el camino iba predicando, iba sanando enfermos, iba libertando endemoniados. Y los discípulos de Jesús iban aprendiendo no desde la cátedra que le puede dar un aula, sino desde la experiencia, sino desde la vivencia. Y esa fue la forma que Jesús consideró la más adecuada para poder transmitir sus enseñanzas a sus discípulos. Y la palabra del Señor nos muestra esto tan maravilloso, de que este privilegio de ser un seguidor de Jesús no era un privilegio solamente que tenían los hombres, sino también era un privilegio que tuvieron estas mujeres. ¿Qué le parece a usted? Las mujeres fueron verdaderas discípulas del Señor Jesucristo. Discípulas en todo el sentido de la palabra. No solamente eran simpatizantes de lejos, como mujeres que están en un segundo plano. No, ellas eran discípulos. Ellas aprendían del maestro de los maestros. ¡Aleluya! Entonces eso es algo maravilloso, es algo extraordinario. Y a veces uno se pregunta por qué razón hay tantas personas, tantas hermanas que no quieren seguir al Señor, no quieren servir a Dios, cuando tenemos motivos tan importantes en la palabra del Señor que nosotros debemos considerar para poder servirle con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Ahora usted se preguntará, bueno, ¿qué clase de servicio era el que tenían las discípulas? Mujeres. ¿Qué clase de servicio era el que tenían esas mujeres en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús? Siempre, yo le pregunté a mi hija, hice este ejercicio, le pregunté a mi hija, ¿qué crees tú que hacían las discípulas de Jesús? Me dijo, papá, yo creo que se dedicaban, me imagino que a cocinar, me imagino que ellas se dedicaban a tejer. Mi hija tiene 16 años, imagínate, ella me dice, yo pienso que en ese tiempo las mujeres cocinaban, tejían. Probablemente Jesús, cuando tenía sus reuniones con sus discípulos, ellas no estaban presentes. Y eso es lo que yo pienso. No creo que una cosa diferente. Labores domésticas. Y muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta. Quizás a lo mejor porque nacimos dentro de un contexto cultural, igual misógino, machista. Esa es la realidad. Donde la mujer por muchos años fue discriminada. Entonces, muchas personas, muchas hermanas piensan que el servicio a Dios, el servicio al Señor, solamente está limitado a tareas de carácter secundario. Entonces, hay gente que no tiene una motivación para servir a Dios. Pero voy a servir a Dios, ¿y qué me van a mandar a hacer en la iglesia? Solo el aseo, solo la cocina, solo esto. Pero nota esto que te voy a decir a continuación. Yo encontré en la Biblia algo maravilloso. Que las tareas domésticas, que el lavar los platos, literalmente lavar los platos, no era una tarea exclusiva de las mujeres. Aunque la Biblia no dice cuáles eran las tareas y las labores de las mujeres, sí nos dicen cuáles eran las tareas de los hombres. Y nos muestra la palabra del Señor en Marcos capítulo 6, verso 41, que los hombres eran los que servían la comida. ¿Qué le parece? Si los hombres hacían tareas domésticas, los hombres servían la comida. En Juan capítulo 6, versículo 12, vemos también que hay discípulos varones que están recogiendo las obras de lo que ha quedado. Y estas también son tareas domésticas que las están realizando los varones. Encontramos también que en un momento Jesucristo manda a sus discípulos a comprar, así como cuando usted manda a su esposo a la feria. Ha ido cambiando la cosa. Antiguamente, ¿cierto? Antiguamente el hombre le golpeaba la mesa. Hijita, vaya a comprar ahí al negocio y tráigame esto y tráigame esto otro. Como un patrón de fondo, ¿cierto? Pero aquí nosotros vemos que Jesús manda a sus discípulos, manda a los hombres y los manda a comprar. Los manda a ellos. Es decir, que las labores domésticas no eran una prerrogativa exclusiva de las mujeres. Las labores domésticas las hacían tanto hombres como mujeres. Ambos hacían eso. Entonces esto nos ayuda a poder tener una mayor comprensión, nos ayuda a poder tener
una mayor claridad respecto de cuál era el rol que Dios le daba a las mujeres en su calidad de seguidoras, en su calidad de discípulas del Señor Jesucristo. Decía también en segundo lugar que hay una razón extraordinaria y hermosa, por lo menos para mí, de por qué una mujer debe seguir y debe servir a Jesús con todo el corazón. Y esa segunda razón es porque el servicio y el seguimiento es una respuesta de amor. Es una respuesta de amor frente a los favores, frente a los beneficios que yo he recibido de parte de Dios. Hoy día estamos viviendo en un tiempo en que muchas personas, en muchos lugares, el servicio a Dios obedece solamente a imposiciones, obedece solamente al enojo de un individuo que está en un púlpito muy molesto, muy enojado, retando a los demás para que los demás hagan las cosas. Pero nunca, jamás en la Biblia nosotros encontramos de que el Señor se agradó, ni nunca el Señor Jesucristo propuso esa idea de servicio. El servicio del cual el Señor Jesucristo se agrada es un servicio que surge en el corazón como una expresión de gratitud y de amor. Es la respuesta de un individuo frente a los favores recibidos. Fíjese usted, estimado hermano, acompáñame si puede usted ir a Marcos capítulo 10, verso 48. Marcos capítulo 10, verso 48, que es algo muy interesante. Algo aquí, no te mal. No te algo mal. Sí, pero el versículo lo que dice es esto, hermano. De que Jesucristo no ha venido a ser servido, sino a servir. Jesucristo no ha venido a ser servido, sino a qué cosa? A servir y a dar su vida por los demás. 10:45. ¿Sí? 10:45. Sí, dije yo, no tengo 48, 45. Ahí está, sí. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué significa esto? Que en el contexto del Evangelio de Marcos, en todo lo que hemos leído y hemos visto paso a paso, en cada versículo, en este contexto, el servicio a Dios no tiene relación con las labores domésticas, no tiene relación con que si yo recojo o lavo un plato, no tiene relación con eso. Jesucristo se pone a sí mismo como ejemplo de servicio, y el servicio de Jesús consiste en que Él ha servido ¿de qué forma? Entregando su vida en rescate por los demás. Amén. Entonces, si Él es el modelo y Él quiere que nosotros aprendamos de esto, tanto para hombres discípulos y mujeres discípulas, lo que aplica para todos nosotros como modelo de servicio es el modelo de Jesucristo. Y el modelo de Jesucristo nos invita a que nosotros podemos, en todo el sentido más amplio de la palabra, servir a Dios en todo aquello que va a beneficiar a mi prójimo, en todo aquello que va a tener una trascendencia en la sociedad, en predicar, en todo lo que Jesús hacía. Jesús sanaba enfermos, Jesús imponía manos, Jesucristo predicaba, y todas esas cosas las podían hacer tanto hombres como mujeres. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Yo sé que esto es un poco complicado. Yo vengo de un contexto, en mi niñez me crié en una iglesia que es el Ejército Evangélico de Chile. Y yo tenía un excelente pastor al cual amo con todo mi corazón hasta el día de hoy. El pastor José Banda, él está vivo, pero es un anciano, ya va a cumplir 80 años. Cuando yo llegué a la iglesia muy pequeño, yo me acostumbré a ver un púlpito como este, y en la parte del lado había un púlpito que era un poco más pequeño. Y con toda la piedad de ese hombre al cual amo, al cual respeto,
Entiendo que de acuerdo a su comprensión, de acuerdo a cómo las autoridades de esa corporación en ese momento entendían las cosas, asignaban un lugar más pequeño o las dorcas se hacían de una mesita abajo porque entendían que la mujer no tenía la misma dignidad que un hombre. Y yo vi eso, nadie me lo contó, yo lo vi, yo lo experimenté. Entonces, existe un estigma cultural que lamentablemente pesa sobre muchas hermanas. Yo soy pastor de la iglesia y a veces le digo, hermana, prepárese porque usted tiene las capacidades para servir a Dios. No solamente en labores menores, usted puede predicar, Dios le ha capacitado, Dios le ha dado habilidad. Y la hermana dice, no, pastor, no se preocupe, déjeme aquí, ¿por qué? Porque le metieron en la cabeza eso. Un día escuchaba una ilustración y me hacía mucho sentido de cómo tomaban a los elefantes. El elefante de muy pequeño, de muy temprana edad, ¿saben lo que hacen con ellos? Es que colocan una estaca, le colocan una cadena muy ruda, muy pesada para él, y cada vez que él quiere moverse, esa cadena que tiene una especie de punta, lo pinchan al elefante. Entonces intenta tantas veces arrancar y siempre se encuentra con ese dolor en la pata, que llega un momento en que terminan matándole la esperanza de que en algún momento va a poder ser libre, de que en algún momento va a poder escapar. Termina creyéndolo. Y por eso que después tú ves tremendos elefantes tomados en un circo que están con una estaca y una pequeña cuerda amarrada en su pierna, porque el elefante, que tiene tan buena memoria, cree y piensa y está convencido de que él no va a poder zafarse de esa realidad. Le mataron la esperanza, le mataron la mente. Y yo quiero decirle, hermana querida, hermana que usted ha venido a este congreso, quiero decirle que usted está en el siglo XXI y que nosotros estamos enfrentándonos frente a nuevos paradigmas. Estamos enfrentándonos en una realidad frente a una sociedad que demanda respuestas coherentes de la iglesia. Y usted debe prepararse para servir al Señor en todas las áreas en las que Dios demanda algo de nosotros. Por eso usted tiene que animarse y tiene que sacarse esa mentalidad del elefante ahí que está atado a esa estaca. Dios la ha hecho libre y la ha hecho igual en dignidad que un hombre. No hay ninguna diferencia para Dios. Bendito sea el nombre de Dios. No pensé que iban a estar convencidas. ¿Sí? Lo segundo importante es esto: servir a Dios por amor. Yo tomé como texto base Marcos capítulo 10, versos 44 y 45, y el verso 45 nos muestra esta escena. Jesús está crucificado. El centurión romano ha dicho verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Sí? Bien. Y dice en el capítulo 15, verso 40, capítulo 15 de Marcos, verso 41, quienes cuando él estaba en Galilea, refiriéndose a estas mujeres, María Magdalena, María hermana de Jacobo y Salomé, estas mujeres, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían, ¿y qué cosa? Y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén, es decir, habían recorrido todo Galilea, habían pasado por Samaria y habían llegado hasta Jerusalén, le servían y le seguían a Jesucristo. Y, estimado hermano, la pregunta es, ¿cuáles son los motivos que tiene que tener una mujer para servir a Dios? ¿Cuáles son los motivos que tenemos que tener nosotros como cristianos para servir a Dios? En el caso de María Magdalena, en Lucas 8, del verso 1 al 3, encontré algo muy bonito. Y es que esta fue una mujer que recibió un favor de Dios. Un favor extraordinario. Lucas capítulo 8, del verso 1 en adelante. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Note esto, por favor. A continuación dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba como Magdalena. ¿Qué había pasado con esta mujer? Había sido sanada.
¿Sí? Quizás a lo mejor tenía algunos van a decir que esta mujer probablemente incluso habría sido una prostituta, no lo sabemos. Pero si tenía alguna especie de espíritu inmundo, había salido de ella, el Señor lo había expulsado y la había también, ¿y qué había hecho también con ella? La había sanado. Entonces, como ella había recibido un beneficio de parte de Dios, por ese beneficio, por ese favor, por ese acto de amor inmerecido, esta mujer determina entregar su vida al Señor. Esta mujer dice: voy a servir a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, hasta el final. Por eso que ponía el mensaje: una vida de seguimiento y servicio hasta el final. Y la vemos que está parada frente a Jesucristo crucificado cuando Él ya ha expirado. Hasta el final de sus días esta mujer estuvo allí. Amén. Gloria a Dios. Porque muchas veces tenemos gente que sirve al Señor de manera esporádica, que sirven al Señor de manera circunstancial, que lo hacen por un tiempo y después dejan de hacerlo. Tienen periodos emocionales que hacen que de repente se desanimen fácilmente. Se molestaron con el pastor, se molestaron con el líder, no les gustó algo puntual o hubo un problema con una hermana y sencillamente dejan de venir. ¿Saben por qué? Porque no logran reconocer la gracia de Dios sobre sus vidas. Lo único que puede permitir que tu servicio, lo único que puede hacer de que tu servicio, que tu entrega, tu seguimiento sea hasta el final, es que tú tengas claridad, que tú tengas conciencia de todo el bien, de todo el favor que has recibido de parte del Señor. Y si tú no eres consciente de eso, vas a ser como esas hermanas carretillas, esos hermanos carretillas, que solamente funcionan cuando los están empujando. Mira, hay una palabra que está de moda, a mí no me gusta usarla porque está mal, la usan mal, esa es la verdad. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa palabra sana doctrina? ¿La han escuchado? ¿Han escuchado, cierto? Sí, a mí, hermano, yo la escucho, bueno, está en la Biblia. Si mi doctrina es sana, ¿por qué yo tengo que estar con un látigo para que la gente funcione? Si mi doctrina es sana, si mis enseñanzas son sanas y son las correctas, la gente las va a asumir, la gente las va a creer, las va a recibir con alegría y las va a poner en práctica. Pero si yo estoy seguro que mi doctrina es sana, ¿por qué razón entonces tengo que andar con látigos, con guascazos de todo tipo, maltratando a la gente, ofendiéndole? La gente no sirve por amor, sirve por miedo, sirve por temor. Le tiene pánico a ese hombre, le tiene pánico a ese pastor. No está sirviendo a Dios por amor a Dios. Entonces, lo único que puede permitir que tú sirvas hasta el final al Señor es el amor, es la conciencia de saber que el Señor te ha hecho bien. Amén. De saber que Dios ha hecho cosas con tu vida. Yo no necesito que me anden llamando por teléfono: hermanito, pastor, no, yo sirvo a Dios porque soy consciente de todo el bien que Dios me ha hecho y por eso le sirvo. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Dios nos ayude. En este mismo relato, hay un relato de una segunda mujer ahí al lado de esta mujer María, la que se llamaba Magdalena. En realidad el nombre María era tan común que había que colocar además un nombre diferenciador, porque había muchas Marías. Entonces a ella se le identificaba como María Magdalena porque era de una localidad llamada Magdala, por eso se le dice a ella María Magdalena. Pero al lado de ella, en el verso 3 dice que había una mujer que se llamaba Juana, y esta mujer Juana era mujer de ¿qué? Mujer de Chuza, intendente de Herodes. Analicemos esto: esta mujer es una discípula de Jesús. Sí, Juana es esposa de Chuza y Chuza es intendente de Herodes. Y ella es una seguidora de Jesús. Analicemos un poco esto. Herodes Antipas, quien es el gobernador romano en la provincia de Judea, en la provincia de Palestina, tiene un intendente, tiene un gerente general que le administra todos sus asuntos. Ese hombre se llama Chuza y tiene una esposa que se llama Juana. Juana es seguidora de Jesús. Juana es discípula de Jesús.
Ahora usted me dirá, bueno, ¿qué de novedoso puede tener eso? Mucho. Porque en este relato ya han sucedido algunas cosas relevantes. Jesucristo, cuando inicia su ministerio, algunos dicen que Jesucristo podría haber sido discípulo de Juan el Bautista inicialmente. ¿Y qué es lo que hace Herodes Antipas con Juan el Bautista? Le manda a cortar la cabeza. En otra oportunidad, tienen algunos emisarios de parte de Herodes a decirle a Jesucristo que dejara de predicar su mensaje revolucionario. ¿Y sabe lo que le responde Jesús a Herodes? Dice, dile a esa zorra que sano hoy y mañana, porque todavía no ha llegado mi hora, no ha llegado mi tiempo. ¿Cómo era la relación entre Herodes Antipas y Jesús? Era una relación mala. Era una mala relación. Ahora, imagínense ustedes que Herodes Antipas se entera de que su superintendente, Chuza, está casado con Juana, esta mujer es una seguidora, una discípula de Jesucristo de Nazaret. Esto le podría haber significado la vida probablemente a este intendente. Le podría haber significado a lo menos la pena. Si no lo mataba, pero mínimo le quitaba el trabajo, mínimo lo dejaba sin ese trabajo. Y el trabajo de intendente, el trabajo de ser el intendente del gobernador, te daba estatus, te daba un buen pasar financiero, económico. Quizás esta mujer no tenía ninguna necesidad, una mujer que tenía recursos, que tenía un nivel elevado de vida, un nivel cultural también significativo. Pero esta mujer encuentra en Jesús de Nazaret algo que no encuentra en el dinero ni en la posición. ¡Aleluya! Y está dispuesta a asumir todos los riesgos. Todos los riesgos que eso significaba con tal de seguir a Jesucristo de Nazaret. Eso es algo maravilloso. Es algo maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué debemos servir al Señor? Incluso debemos servir al Señor por gratitud. Debemos servir al Señor porque lo conocemos. Y cuando tú conoces al Señor no te importa asumir riesgos. No te importa, pastores que no vienen a la iglesia, porque es que mi marido se enoja. No voy a ir al culto porque no le gusta a mis hijos que yo vaya al culto, que yo sirva al Señor. Hay muchas mujeres que no están dispuestas a asumir ningún riesgo, no están dispuestos a asumir ningún sacrificio por servir al Señor con todo el corazón, como el Señor lo merece. Entonces esta mujer de alguna forma nos muestra que todo aquel que ha tenido un encuentro verdadero con Jesucristo, solo por amor y solo por conciencia de la gran obra que el Señor hace en nuestra vida, estamos dispuestos a dejarlo absolutamente todo, porque vamos a encontrar en Él algo que nunca nos van a poder dar y nunca vamos a poder encontrar en nada que este mundo pueda ofrecernos. Por eso, estimada hermana, usted está llamada de parte del Señor, está llamada a servir. Usted no puede ser una observadora pasiva. Yo quiero terminar con esto. Escuché una estadística, y eso lo escuché, me gusta decir la cita, la fuente, porque creo que eso es serio. Se lo escuchó a un predicador bautista que lo encuentro extraordinario, que se llama Gerardo Ferace. No sé si alguno de ustedes lo conoce, lo habrá escuchado. Pero Gerardo Ferace dice esto, que en Argentina hicieron una estadística para ver cuánto era el tiempo que los ciudadanos argentinos pasaban en una red social, en internet, viendo televisión, en todo lo que tiene relación con la tecnología. Y en promedio eran 3 horas con 30 minutos diarios. 3 horas y media. Ahora, usted dirá, bueno, no es tanto del día, pero si usted eso lo multiplica de manera anual, estamos hablando de un año de 1204 horas. Y 1204 horas multiplicado por 18 años, que es el tiempo entre los 3 y los 21 años, es el periodo en que más estamos expuestos a la televisión, a los aparatos de este tipo, ¿sí? Y hermano querido, decir
Decían estos analistas que en un periodo de 18 años, esto equivale, la cantidad de horas que se está frente al televisor, equivalen a 12 años de trabajo, a 12 años, ¿sí?, de un horario laboral. O sea, es una persona que ocupó 12 años de su vida solamente en redes sociales, solamente mirando tele, solamente viendo un partido, solamente viendo una buena teleserie, solamente en eso. Se cree que esa persona, con los recursos que podría haber ganado en promedio, un argentino podría haber tenido una casa completamente amoblada, podría haber tenido estudios de educación básica, media, superior, 4 años de universidad, 1 año de tesis, incluso una licenciatura, inclusive 1 año de un magíster, una preparación. Y hay gente que siempre va a decir, bueno, pastor, pero yo no estoy 3 horas y media. ¿Qué pasa con aquellas personas que ven solo 2 horas? Que están 2 horas nomás. Si tú estás solamente 2 horas diarias, y eso tú lo multiplicas por 30, ¿sí?, te va a dar una cifra. Y si eso lo multiplicas por 12, en promedio anual, esa persona pasa 730 horas anuales, 730 horas frente a un computador, frente a un artefacto de tecnología. En otras palabras, tú vives 1 año de 11 meses. En vez de haber vivido 1 año de 12 meses, 1 mes entero de tu vida lo dedicaste en el año solamente a las redes sociales. ¿Saben ustedes que hay una palabra latín? Hay una palabra en el latín que es stup, así se lee en latín. Y de ahí deriva una palabra que nosotros en la actualidad conocemos muy bien, que es la palabra estúpido, que significa literalmente suspender la mente. Una persona, ¿sí?, cuando suspende la mente, suspende su capacidad de pensar, de razonar, está en las nubes, está en otra, esa persona está literalmente bajo esta influencia. Los anglosajones la utilizaron para colocar stop. Nosotros decimos, cuando vamos manejando hay un disco pare, pero en inglés es stop, la palabra es para, detenerte. Cuando una persona ve un accidente y dice que ve estupefacto, lo que hace es que fue tan grave la escena que vio que esa persona suspende la capacidad de pensar, que quedó en estado de shock y tiene la mente suspendida. Y lo mismo pasa con las drogas. Por eso es que a las drogas se les llama estupefacientes. Derivan de esta misma palabra en su raíz etimológica. Una persona que consume estupefacientes está estúpida. Sí, no quiero que se asusten, pero lo digo así literalmente, con el mayor de los respetos. Está en un estado de suspensión de sus capacidades cognitivas, de la mente, y esa persona anda volando. Puede tener una tremenda realidad, puede pasar, su familia puede necesitar de él, pero como él está bajo la influencia de los estupefacientes, es una persona que tiene sus capacidades suspendidas. Estimado hermano, ¿por qué nos gusta a nosotros y hermanos? Nos gusta tanto saber acerca de la vida de los demás y nos preocupamos tan poco de la vida propia. Hoy día los programas de televisión más vistos son los reality shows, donde la gente expone su vida privada, pero cuando yo veo la vida de otro, me privo a mí de vivir mi vida propia. Entonces nosotros hemos sido llamados por el Señor no a ser solamente observadores pasivos, no solamente a ser personas que tengamos una simpatía por el Evangelio, que tengamos una simpatía por el Señor. Vimos claramente de que el verbo akoloseo en el texto griego es la palabra que se utiliza para llamar a los discípulos hombres y la misma palabra que utiliza Jesús de Nazaret cuando habla acerca de estas mujeres que le seguían. Entonces tú eres un discípulo de Jesús. Usted, hermana, es una discípula verdadera del Señor Jesucristo y tiene que aprovechar su tiempo para servir a Dios con calidad, con excelencia, para servir a Dios con toda el alma y todo el corazón. Y yo siempre digo esto a las hermanas de la iglesia, a veces las hermanas me dicen, pastor, usted antes predicaba con más fuego, con más pasión. Bueno, yo siempre digo, el fuego es solamente una figura, sí, es una figura metafórica, es una figura simbólica que representa la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas. Y el fuego representa la purificación.
A veces nosotros quebrantamos nuestras emociones, pero el verdadero arrepentimiento es la que dice el quebranto de la voluntad. No es el quebranto de la emoción. Yo conozco gente que pasa al altar, que llora, que se emociona, pero salen de la puerta y siguen viviendo vidas que Dios no les agrada. Salen de la puerta y siguen haciendo cosas que Dios no les agrada. Entonces, nosotros necesitamos tener una fe madura, una fe seria, una fe sólida, que no esté fundamentada en las emociones. No digo que las emociones no son parte de la vida. Yo también me emociono, también de repente lloro, hermano, cuando veo una película, cuando me pega mi esposa también lloro. No, claramente las emociones son parte. Necesitamos también sentir ese toque del Señor, necesitamos que Dios nos toque, que Dios nos ministre. Amén, gloria a Dios. No podemos vivir nuestra vida ni tomar nuestras decisiones fundamentadas en emociones. Nosotros debemos vivir por convicciones que están debidamente fundamentadas y en verdades que han sido extraídas de la palabra del Señor. Por eso yo les animo, yo les invito el día de hoy a que puedan ser seguidoras y puedan ser servidores de Jesucristo, pero no esporádicas, sino como María Magdalena hasta el final. Amén. Hasta la cruz, hasta el último. ¿Qué pasará? No sé si es que en algún momento me vuelven a invitar, no sé si me voy a volver a ver. A veces me encontraba con hermanos en la iglesia, de repente ando por ahí, cualquier cosa. Algunos están ahí parados en la esquina, pastorcito, me da una loquita, pastor. Y digo, ¿quién es este? Oh, el hermano que viene a la iglesia. Y está ahí, ha retrocedido, está en la droga, está mal nuevamente. Pero cuando lo vi en la iglesia, lo vi danzando, lo vi llorando, lo vi emocionado, te das cuenta, porque nosotros debemos entender de que el servicio a Dios, estimado hermano, solamente se puede producir como una consecuencia de gratitud de una persona que tiene un encuentro real y verdadero. ¿Cuánto dicen? Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar al Señor un momento.